a poner tú y ahí es anónimo, solo sirve para desbloquear la encuesta. Ok, ¿Vale? perfecto. ¿Te piden favor, Lisa? Ahorita me ayudas a firmar una mirada. Están ustedes hasta acá atrás. Sí, para que no se nos olvide. Porque si no, luego no sabemos quién ya lo cumplió. Te digo que no se está bien porque son Nada más me firmo, ¿eh? Sí, sí, pero es que si no lo firman de verdad, no sabemos quién ya lo Ya la hizo, ¿verdad? Ajá. Lo prendí hace rato, pero. No, yo no agarré el control. Y no lo buscamos. Aquí está. Sí. Pero no es verdad. Permiso. Sí, Este está espectacular, ¿eh? Estas son las que tuve que haber subido. Esta mi LinkedIn. Pero si las subo se ve mal ya ahorita, ¿no? ¿O no? Como recuerdo, ¿no? Sí, ¿verdad? Esta me encantó. Salgo muy bien, ¿verdad? Muy guapetón, la verdad. Estaba muy feliz. Ya era hora, ya era hora. Esta sí no más o menos. Y ahí hay más. Ay, bueno. En eso no me acuerdo si sabes. ¿Qué pasa? Hola. Mr. Reese's Super Blonde.
Ay, no. Hola. Buen día. Buen día. Hola, hola. Efren, ¿Qué tal, Fred? ¿usted es el profe de prepa? Sí, soy el Ah, profesor. muy bien. Esperando a los alumnos, por cierto, que Ya, todavía ya. todavía no llegan, pero aquí esperándolos. Justamente, yo creo que ya no tardarán en llegar. Qué padre. Sí. Qué bueno que les dan esa prestación. Sí, la realidad es que está muy bien. Que esta empresa es muy buena. Invierte mucho en el personal, ¿no? Como tiene que ser una empresa sólida, o sea, una empresa bien cimentada y con un presupuesto y con un nombre que te pueda también dar estabilidad como profesional y una estabilidad personal. O sea, eso es lo que uno valora, ¿no? No son empresas de 2 pesos que en algunas ocasiones ni seguro social tienes, me doy a entender. Imagínate. No, la verdad. Qué bueno que los apoyos están tranquilos. No, si usted lo sabe, ¿no? O sea, se nota. Sí se nota. Totalmente. La verdad, con todo respeto. Es que uno le ha sufrido afuera, no se crea. Claro. ¿Ya, amigo? Cuídate, amigo. ¿Qué tal, Santi? Bienvenido, por favor. Sí, vamos a tener que usar solo estas 4 sillas, porque, bueno, también alguna de allá, pero Santi, qué emoción, amigo. Princess. pero se puede ser acá mejor, porque justo Es que no quiero. para que podamos usar el pizarrón y demás, porque está ahora la encuesta, entonces vamos a tener que estar con la encuesta justamente. Los demás colegas Ay, no sé. no están por ahí, a lo mejor. Ya los he visto en WhatsApp. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Princess? ¿Qué pasó, ¿Estás princesa? en la encuesta? Sí, qué bueno estás aquí. ¿Cómo vas? Bien, empezando. Amor, mira, estoy yo. ¿Cómo vas? Bien. Tranquila. No, tranquila. Ya lo sé. Pues ponerte al uno. Sí, pero Ah, yo también. porque ya ¿cómo has estado? Bien, muy bien, la verdad. Estoy contento de estar aquí. Bien, empecé en junio bien. Simplemente eso porque no sé qué. Puede ser mi cumpleaños, entonces estoy así como llegando Sí, por su a. cumpleaños, yo también ando así. No. Ah, sí. A mí no creas que me da mucha emoción, pero Tampoco. lo estoy trabajando para pasármela bonito. Por eso te digo, o sea, también. Sí, estoy la depre post cumpleaños. Entonces, No me gusta 34. cumplir años. No, a mí tampoco. No me gusta cumplir años. Estoy actualizando mi perfil de LinkedIn, que lo tenía medio abandonado, pero creo que es una gran herramienta. Entonces, ahorita te voy a contar, voy a conectar ahora que Sí. lo termine, porque lo estoy echándole mucho amor. Pero es que hay muchas cosas que puedo subir. Pero es muy claro, ¿eh? Y yo sí, pero sin todos los usuarios están involucrados en el LinkedIn. No, yo lo sé, tú sabes que yo un poquito más, un poquito menos, pero no, pues tampoco yo nada, pues nos seguimos en las publicaciones. Pero el Víctor me estuvo picando y. Yo me
podemos ir iniciando un resumen del día de ayer, de aquí a que llegan los demás colegas. Tenemos el día de aquí una frase que dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Atribuida a Charles Darwin en una de sus obras, creo que está documentada. Y esta frase la hizo después de dar algunos viajes por el mundo e identificar que las especies o los seres vivos tienen cambios. La clase de hoy, que es de evolución y ecología, en la clase de hoy vamos a enfocar prácticamente al 100% en revisar detalles acerca de cómo funcionan esos cambios y por qué, cómo, por qué, para qué esos cambios. Desde un punto de vista empírico, la fuerza a lo largo de la historia de la humanidad, por un tema político también, bueno, en México seguimos con esta dinámica de fuerza. La fuerza es un elemento clave para poder definir que las cosas sucedan. La fuerza desde el punto de vista de poder político, poder económico, etc. Entonces, ya desde el tiempo de Darwin se conocía que al final los países se peleaban entre ellos, los individuos se peleaban entre ellos, los estados, ya había estados para entonces, y que la fuerza era relativamente fuerte, incluso desde el punto de vista económico, para poder generar las relaciones entre los actores de los mercados. Aquí de lo que se dio cuenta Darwin es que en las especies en el mundo natural, fuera de las ciudades, donde hay entornos que no están impactados, las especies viven más o menos dependiendo de cómo se adaptan a los cambios. A los cambios típicamente del entorno, porque el entorno puede tener más o menos recursos. Y ayer hablábamos que la ecología era... ¿Qué hablábamos ayer de la ecología? ¿De qué era el estudio de...? ¿Qué decíamos de la ecología? ¿Qué era el estudio? ¿De qué estudiaba la ecología? Si quieres pasar, toma una foto. Los animales, bueno, digamos que los animales como seres vivos, ¿cómo? Al final de lo que hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué estudio de la ¿No te tomaron foto? En clase. O sea, todos los seres vivos son un estudio de objeto de la biología, y especialmente los animales, por parte de la zoología. Sin embargo, la ecología tenía una relación diferente, un enfoque diferente para estudiar a estos seres vivos, no solamente los animales, sino también los otros reinos de seres que existen, entre los cuales están los animales, las plantas, los hongos, las bacterias y los organismos unicelulares, y todos los demás organismos unicelulares que forman colonias, etc., que ayer platicamos como las algas. Entonces, ¿qué estudiaba la ecología o qué estudia la ecología? Bueno, ayer decíamos que desde el punto de vista de la ecología viene de oikos, del griego, que significa casa. O sea que la ecología es el estudio del entorno natural de los seres vivos. ¿Cómo? ¿Sí? Ese es otro concepto. Porque el hábitat está relacionado, sí, con el entorno de un ser vivo, En la red de números. Nuestro usuario animal. pero en relación con su nicho ecológico. Usuario animal. ¿Sí? Entonces, el hábitat se habla específicamente ya de un ser vivo, pero no solamente nos vamos a enfocar en el ser vivo. Por ejemplo, en el caso de las bacterias que viven en nuestro intestino, pues el hábitat que tienen es el intestino. Y el hábitat puede definir relaciones críticas. Aquí hay otro concepto que se llama hábitat crítico, que aplica para las especies específicamente endémicas, porque el hábitat siempre está relacionado a una especie en específico, una especie muy precisa. Pero cuando hablamos de todas las especies, o de todos los animales, o de todos los organismos vivos, no hablamos directamente de hábitat, sino del entorno, o que también se le llama ambiente, ¿no? Ambiente natural, el entorno, que básicamente es donde no hay ciudad, porque no hay seres humanos que destruyan ese ambiente. O sea, en las condiciones más puras o menos impactadas por el ser humano que podamos pensar. Entonces, al final, la ecología es eso, el estudio del ambiente de los seres vivos, que puede o no ser el hábitat,
porque también podríamos hablar no necesariamente, el hábitat tiene que ser necesariamente de una especie, pero podríamos hablar del entorno de la comunidad o del entorno de una población de seres vivos, no necesariamente confinado a una sola especie. Y frecuentemente se confunde ambiente con hábitat, pero el hábitat es, digamos que si el ambiente está aquí, el hábitat es una parte muy específica, que típicamente está relacionado incluso con aire, agua, suelo. Súper específico. O sea, los animales que viven en el suelo no siempre viven en el agua y no siempre podrían vivir en el aire. En el aire hay muy pocos. Realmente el aire es prácticamente la única matriz ambiental en la que no viven y se reproducen y se desarrollan organismos. Pero casi todo sucede en el agua y en el suelo o en la interacción entre ambos. Entonces, cuando hablamos de hábitat ya tenemos que decir que está muy relacionado que esa especie solamente vive en tal suelo y en un tipo de suelo, etc. O en un tipo de cuerpo de agua, porque hay cuerpos de agua que corren, como los ríos, pero también hay cuerpos de agua que están estáticos, ¿no? Como los lagos, las marismas, las lagunas, etc. Entonces aquí hablaríamos como de mucho más, sería en una escala mucho mayor, que sería el entorno natural o ambiente, y este ya sería el hábitat, que puede ser crítico dependiendo de qué tan específico es un nicho ecológico de la especie y qué tan riesgoso es de que esa especie desaparezca si lo sacamos del hábitat. Si construimos un hotel o un puente, como los hoteles como el de Mahahual, o el desarrollo turístico de Mahahual que ahora estuvo en las noticias, ¿no? Se evaluó que el impacto sobre los manglares del hábitat crítico de las especies endémicas de la zona era extremadamente... El daño en la biodiversidad era completamente... horrendo, ¿no? Pues imagínense nada más cómo iba a afectar. Es una locura. Sí, porque además iba a ser un desarrollo muy grande para traer, creo que 10,000 personas de... ¿Cuánta gente cabe en el hotel, por ejemplo? El aforo, ¿Qué aforo tiene? Y así al full, ¿cuánto tenemos? pues o 2,000, sea, 3,000. póngale unos 2,000, pero imagínense el daño que iba a hacer en el ambiente la construcción tan solo de un tobogán con especies en peligro de extinción, ¿no? Afectando la biodiversidad, su hábitat, completamente todo su entorno. Era un crimen contra el planeta, o sea... Sí, sobre todo por la densidad, porque son muchísimos seres humanos, una cantidad tan pequeña de espacio y los impactos son absolutamente grandes que destruyen justo el hábitat de especie 1, de especie 2, de especie 3, de especie 4. Entonces eso ya significa bueno, la autoridad lo evaluó a través de un mecanismo que se llama evaluación de impacto ambiental, que el propio promovente del proyecto genera, el propio promovente del proyecto paga dinero para que se estudie cómo va a impactar a la ecología de la zona, y si el impacto es demasiado grande y no lo acepta la Secretaría de Ambiente, entonces adiós proyecto como pasa en Mahahual. Pero entonces el hábitat está relacionado muy específicamente con los especies, hábitat de especie, que típicamente son de poblaciones, y el entorno natural, pues por entorno natural hablamos prácticamente de todo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Vale. Pues vamos a comenzar, ya estamos sobre el tiempo, y hablaremos entonces de los fundamentos de la evolución. La evolución, ¿en qué contexto usamos la palabra evolución? O sea, actualmente, sí, digamos en charlas, crecimiento, exacto. La evolución al final, incluso podríamos buscar en el diccionario, pero la evolución está relacionado con cambios que pueden al final ser desde un punto de vista positivos o negativos, aunque esta polaridad es una forma de interpretar la realidad bastante artificial, porque la hacemos nosotros. Pero al final son cambios, podría ser de crecimiento, mejora. Si el cambio es negativo, pues entonces hablaríamos de la famosa involución. El caminito realmente va por acá, y evolución e involución son
antónimos. Entonces, aquí lo que... claro. El concepto aquí, revolucionario en el siglo XIX con Darwin, que es realmente muy poco tiempo, son 200 años de trabajo nada más. Voy a mover un poco la cámara hacia arriba. estamos siguiendo. No, está bien, no hay problema. No, Es que se me olvidó que... Ahí está. No hay problema, aquí la puedo levantar, de hecho esto se puede inclinar. Ahí está. Esto para eso te Gracias. ¿Dónde lo compró? Me lo regaló mi papá, lo compré yo creo que en Amazon. Probablemente. Ahí está. Entonces, sí. Entonces, evolución hablamos de cambios. Por cambios, a nosotros podría parecer sencillo, pero todavía hace 200 años las especies y los seres vivos se consideraban que eran entidades absolutamente fijas. O sea que no, así como nacían, crecían, que no se reconocía este asunto del código genético, pero sí se sabía que podríamos hibridar especies, que podríamos generar cambios en las especies a partir de lo que les comentaba, de cruzar un caballo con un burro, por ejemplo, y obtener una joven. De hecho depende, porque no recuerdo cómo es el asunto, pero si uno es caballo macho por, creo que es burro hembra, es mula. Está aquí en la lista. Y yegua, caballo hembra que es yegua, más burro macho, creo que es mulo el nombre, pero tiene creo que otro nombre, lo tengo que investigar. Pero depende justo de quiénes se cruzan. Y la mula sale con, al final, lo mismo que decíamos ayer, con la mitad de la información genética del padre y la mitad de la información genética de la madre. Si recuerdo bien, la mula es muy resistente como el burro y muy ágil como el caballo. Entonces resulta en algo un organismo inviable, porque una mula, por cierto, no es totalmente estéril, no se puede producir. Pero ya al final esto ya se conocía desde hace algún tiempo. Probablemente desde los tiempos de Darwin, aunque se pensaba que las especies no cambiaban, que todo se mantenía igual, porque la filosofía establecía eso, incluso desde el punto de vista teológico. O sea, había una cierta cantidad de reglas, de normas morales establecidas por las diferentes iglesias que hacían que el mundo fuera fijo. También por un asunto político de control. Un cuadrado, un cubo, lo que sea, pero fijo. Gracias. Y el cambio en la idea de esto fue considerar la evolución en una forma dinámica, o sea, con movimiento. Y entonces, lo siguiente que vamos a hablar, de hecho, es fijismo. Las especies son fijas. Así se le llama ahora, no es que el fijismo como tal haya existido como teoría o como una idea o una hipótesis científica, pero la idea es que las especies no cambian y desde que sucedió la creación del mundo, las especies son iguales entonces hasta ahora. Obviamente existen fósiles desde hace mucho tiempo, siempre se han coleccionado como elementos muy raros de diferentes especies, por ejemplo, ese que vemos ahí de una monites del Precámbrico, creo que es, no recuerdo el periodo geológico. En cuanto a geología, eso no lo revisamos en otras materias, ¿verdad? No las han juntado. Bueno, lo que sucede es que sabemos ahora por los estudios de la geología que la Tierra donde vivimos, que es un planeta esférico, un esferoide, en donde vivimos, el famoso planeta azul, tiene una historia de millones de años y el tiempo geológico, nosotros somos una cosa muy pequeñita, porque hemos estado presentes ya como civilizaciones. ¿Cuánto tendremos como civilizaciones? Por ejemplo, de lo que platicaba con la maestra Jessica y tal, Sócrates, todo eso, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿cuánto tiempo? Son cerca de 2500 años, tan solo la filosofía clásica. Porque Sócrates vivió por ahí del 400 y algo antes de Cristo. Y si Cristo tiene 2000 y pico de años aproximadamente de la muerte y como 2026 bueno, casi 2000 años de la muerte, prácticamente 2026 aproximadamente de la vida, porque ni siquiera sabemos que ese haya sido el conteo, porque se rompieron muchas cosas a lo largo de la historia, sobre todo se perdió la cuenta, digamos. Pero lo que sabemos es que son muy pocos años,
Yo tengo 34, alguien más aquí, no sé, en el hotel cuántos años podría tener la persona más longeva, unos 70, 60 años. Pero eso es menos que un siglo. Pero en tiempo geológico lo que hablamos no son en años, sino en millones de años. Y lo que sabemos por la geología, que es otra ciencia auxiliar que platicábamos ayer, es que esos fósiles explican por qué antes de nosotros hubo otras formas de vida. Y eso justamente desde el punto de vista del fijismo, pues no podemos explicar por qué existen esos fósiles. Tendríamos que decir que alguien los inventó o que alguien los manufacturó, etc. La realidad es que la explicación más racional es que existe un tiempo geológico antes de nosotros, y de hecho existen muchas etapas del tiempo geológico previo a nosotros que han determinado que ciertas especies alguna vez tuvieran vida, después murieran y nos dejaran estos fósiles como un molde de su forma. Entonces aquí es el punto de partida histórico al final del crecimiento evolutivo y la evolución del método científico, pero como tal no tenemos una publicación que diga el fijismo significa tal. Simplemente es una referencia, es como el creacionismo que ya platicamos, o la generación espontánea. Son al final ideas que se establecieron en la mente de la gente, pero no tienen mucho fundamento. Sin embargo, después ya empezamos a tener publicaciones científicas considerando cuáles son los orígenes de los seres vivos que están allá afuera. Ya empezaron las personas hace cerca de 300 años a preguntarse cómo funciona la vida. Lo mismo que platicábamos ayer, pero ahora desde el punto de vista de la vida en el entorno natural. Entonces los naturalistas, que eran esas personas que trabajaban en universidades, que publicaban libros en otras cosas, a veces eran poetas, que se iban a viajar al monte o a lugares alejados, en inglés se llama el wilderness, para estar en el bosque, como aquí vemos en las fotografías, y quedarse ahí a reflexionar y a documentar lo que observaban. Pues ellos eran naturalistas y empezaron a publicar ciertas cosas, considerando además que la mayoría de las personas vivían en las ciudades, en este caso en las ciudades francesas o en las ciudades inglesas, que eran las economías más grandes de ese momento, hace cerca de 300 años. Y aquí, con las ideas de Lamarck, tenemos las primeras las primeras reflexiones acerca de los seres vivos pueden cambiar o no. Todavía no se llamaba evolución, pero sí estaba este concepto de cambio. Y aquí lo que Lamarck en su momento llegó a publicar es que puso la hipótesis de que la jirafa desarrolló un cuello largo porque tuvo necesidad de estirarlo para alcanzar hojas altas, según lo que él pensaba. Obviamente esto es especulativo. La jirafa está en la sabana, hay hojas altas, me tengo que estirar y yo me modifico a mí mismo. Y ese carácter adquirido por mi entorno se lo paso a mi descendencia. Esa es la idea de Lamarck. Bueno, al final la adaptación creo que es muy importante considerarla porque, bueno, aquí hablamos de crecimiento, mejora, pero la clave es adaptación. De hecho, esto mismo que le podríamos decir como evolución, al final puede ser una adaptación, porque la cadena causal existe una población de individuos que se pueden reproducir y todo, y su entorno tiene ciertos elementos que exigen que se adapten o mueran. Porque a nivel biológico es muy puntual eso, si no te adaptas, mueres. Aquí en el mundo que tenemos construido, si de repente no tenemos trabajo, puede estar en un seguro de desempleo, que es poquito, pero lo que sea, puedes hacer algunas cosas. Pero en el mundo natural, como vivían nuestros ancestros en la sabana africana hace cerca de 200.000 años en el Paleolítico, un error que equivalía a la muerte. Y bueno, la clave aquí de adaptación. La clave aquí es hablar de adaptación y en relación con los cambios. No se ha hablado todavía desde el punto de vista de la adaptación de Darwin, que es una adaptación por selección natural, que es un concepto distinto. Pero sí se habla de que el individuo tiene que adaptarse a su entorno y a su entorno, después de adaptarse, de manera inmediata le pasa a sus descendientes esos caracteres con el cual se adaptó. Digo, el tema de las jirafas es totalmente especulativo, como era la mayoría de la ciencia de esos tiempos. Pero, pese a que haya sido especulativo,
pues es una referencia histórica. Ahí ya tuvimos documentos y es un punto de partida de cómo poder considerar el cambio de las especies en el tiempo. Luego de esto, ahí se ve una foto de una ranita en un bosque tropical y hablamos de Darwin. Entre Lamarck y Darwin hay cerca de 100 años y entonces Darwin ya vivía en una dinámica totalmente distinta porque emprendió un viaje por el mundo y tomó muchas anotaciones en esta dinámica como naturalista. Viajó en varios buques y en particular estudiando las islas del Pacífico llegó a la conclusión de que una misma especie de las que ya se habían clasificado con las ideas de Linneo previamente, concretamente la especie del pinzón, y Darwin se dio cuenta que en algunas partes, en algunas islas había pinzones de una forma y en otras islas o a tierra adentro había pinzones de una forma distinta en cuanto al tamaño del pico. Y su conclusión fue, los pinzones tienen este tamaño del pico distinto porque tuvieron que adaptarse al medio, porque su medio tenía diferentes elementos, sobre todo de comida, que se favorecían si ese pico era mayor o menor. Entonces ya con Darwin viene el concepto de selección natural, que es el que tenemos actualmente desde el punto de vista de la evolución, y el que ayer yo les comentaba que podemos observarlo en la microbiota, o sea, en los microorganismos. Si una bacteria puede tardar de 24 a 48 horas para duplicarse, entonces en 24 horas ya tiene hijas, en 48 horas tiene nietas, en 72 horas tiene bisnietas, y en caso de que la bacteria haya tenido que adaptarse de alguna manera al entorno, porque haya más o menor alimento o más o menores cosas de su entorno, entonces rápidamente le puede pasar a las siguientes generaciones la expresión de dichos genes. Y eso es distinto de la teoría de Lamarck porque no significa que hayan adquirido los cambios o que hayan generado los cambios de una manera de que hayan decidido o que simplemente lo hayan planteado de manera aislada, sino que los cambios se llaman modificaciones adaptativas al entorno. No tengo muy claro, pero probablemente sea un número fijo de cuántas generaciones tienen que pasar entre los organismos para que se puedan expresar los elementos a los cuales se adaptan en diferentes espacios. Y esto pasa, por ejemplo, con las bacterias. Al día de hoy, en el mundo, tenemos un problema que se llama las bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Ha oído de eso, Sandra? Las bacterias resistentes a los antibióticos son diferentes bacterias que no pueden ser destruidas por pastillas normales en los hospitales o por inyecciones, porque han pasado tantas generaciones expuestas a esos antibióticos que ya se adaptaron, y entonces esa adaptación hace que las bacterias ahora puedan usar los antibióticos que antes los destruían. Ahora la bacteria llega, la identifica el antibiótico y se lo come y lo destruye, y entonces sale al revés, le damos antibióticos a la bacteria y la alimentamos. Esto está pues, prácticamente a nada de que pueda generar una crisis hospitalaria sin precedentes, semejante al problema del COVID-19, porque hablaríamos de que gripas o infecciones normales podrían no responder a los antibióticos y entonces solo confiar en nuestro sistema inmune, como ha sido durante los últimos... Pues los antibióticos tienen cerca de 100 años, desde los años 20 con Alexander Fleming. Antes de eso no teníamos antibióticos, todo eran paliativos, y a lo mejor hierbas, tecitos que ayudaban al sistema inmune, panaceas desde el punto de vista médico. Y pues durante toda la etapa de la humanidad realmente hemos vivido sin antibióticos, pero los antibióticos nos han permitido incluso que ahora seamos 8.000 millones de personas y que se salven las vidas cuando tenemos una herida o tenemos una infección como la del COVID. Pero bueno, las bacterias entonces se reproducen tan pronto
que se pueden adaptar tan rápido al entorno, pueden generar modificaciones adaptativas a su entorno, en este caso en su entorno podrían estar los antibióticos, y por selección natural las bacterias pueden generar esa resistencia a los antibióticos que nos podría dar problemas en el futuro, de que ya no haya cómo combatirlas y lleguemos al hospital y nos moramos de una gripe. Y bueno, la selección natural al final es esto, que los elementos de adaptación se hereden, pero no porque los generemos, como pensaba Lamarck, sino porque en la expresión de los genes esas adaptaciones son benéficas y se propagan a lo largo de la reproducción. O sea, ya las tenemos dentro. A veces son modificaciones adaptativas, son absolutamente aleatorias, y como sucede en la cultura, en la zootecnia, que cultiva animales, por ejemplo, mediante cruza selectiva, podemos hacer una selección artificial, y eso ya se sabía de los tiempos de Darwin. Para que nosotros, por ejemplo, si tenemos una granja de conejos, podamos ir seleccionando los mejores conejos con mejores ojitos de colores, mejor forma de los músculos, mejor sabor de la carne, bla, bla, bla. Y de manera artificial podemos hacer una selección que la naturaleza hace de forma totalmente natural y en periodos de tiempo mucho más largos. Entonces a esto se le llama cruza selectiva. Y bueno, se estudió desde hace bastante tiempo con los estudios de Mendel para los chícharos. Mendel era un monje, y como monje pues tenía que trabajar, porque tiene la frase de orar y trabajar, y entonces Mendel, como monje, fue seleccionando diferentes chícharos más bonitos o más feos, y fue controlando de manera artificial las cosechas de chícharos, como hacen también los zootécnicos para poder controlar las razas de los caballos. Nace un caballo, tiene ciertos elementos bonitos o útiles, los separamos y los reproducimos, y a todos los que no lo tienen, pues los mandamos a que no se reproduzcan. ¿Vale? Entonces, algo así sucede a nivel natural, pero es un tiempo mucho más largo, y esto se lo debemos totalmente a Darwin. Al final, la diferencia es que no adquieren los rasgos, a diferencia de lo que decía Lamarck. Y bueno, la clave aquí es la adaptación a los cambios del ambiente o del entorno natural. Adaptación al entorno natural. Si en este momento cae un asteroide en la Tierra, destruye a toda la civilización porque levanta mucho polvo y nos genera un invierno nuclear y pasamos años sin cosechas y demás, algunas especies, por ejemplo, tipo las cucarachas y demás, pues podrían quizás sobrevivir por adaptarse mejor a esos entornos tan complicados. Eso podría suceder. La última vez que sucedió, según recuerdo, fue hace cerca de 65 o 70 millones de años aproximadamente que se extinguieron los dinosaurios. Y entonces, eso, si sucedió en el pasado, hay un principio de la geología que se llama el uniformismo. Algo que sucedió en el pasado muy probablemente va a suceder en el futuro. No sabemos cuándo, pero probablemente pueda suceder en el futuro. Como los volcanes. El último volcán que en Ciudad de México salió fue en el año 1000 y algo, que fue el volcán Chitle, el sur de la ciudad. Y por eso la zona del sur de la ciudad está llena de piedra volcánica. En toda la zona de la ciudad universitaria y demás, pero ya estamos de hecho sobre el tiempo de que nazca un nuevo volcán en la cuenca de México. Y probablemente lo haga en los próximos 1000 años, según el de geología de la UNAM. Y vayamos entonces más a detalle en la ecología. ¿De esto alguna duda? Entonces, la ecología es el estudio de los animales y de las plantas y de los seres vivos desde el punto de vista de cómo se relacionan con su entorno. Como decíamos, ese entorno puede definirles a mediante modificaciones adaptativas y estrés, porque mientras más adaptada está una especie a un espacio muy preciso, por ejemplo el ajolote. ¿Qué es el ajolote, Santi?
anfibio. Y no solamente es un anfibio endémico, exacto, de lo que era el Valle de Anáhuac. El Valle de Anáhuac es la cuenca de la República, o sea, era el lago de Jaltocan, Texcoco, a ver si me acuerdo bien, Chalco, Zumpango, y me falta uno, eran 5. O sea, toda esta cuenca estaba llena de agua, aquí había agua. El agua llegaba desde Iztapalapa, desde el Cerro de la Estrella, que estaba creo que en las orillas, hasta el Chalco, todo eso estaba lleno de agua. Después llegaba hacia el norte como hasta Ecatepec. Después a Zumpango, donde está ahora el municipio de Zumpango. Y hacia el norte a Jaltocan, donde está Cuautitlán y la zona más alejada por donde está el suburbano. Todo eso estaba lleno de agua, toda agua. Y ese ajolotito, que ahora lo tenemos más en los espectaculares que en los canales de Xochimilco. Axolotl se llama. El axolotl, ajá, seguro es el axolotl. Habría que buscarlo en náhuatl, ¿no? Pero de ahí viene el ajolote. Habría que revisar nada más ese asunto, porque igual me equivoco, pero la clave es que desde el punto de vista ecológico, es un nicho muy riesgoso. Porque está tan adaptado a la cuenca que si le quitamos el agua, lo destruimos. ¿Qué fue lo que pasó? Al día de hoy ya no hay ajolotes. Hasta los últimos monitoreos del año pasado ya está prácticamente, esto es extraoficial, pero está en estado de extinción probable. Y es más, esto se ha reproducido mucho en cautiverio. No, sí, axolotl. Sí, ¿verdad? Axolotl. Ambistoma mexicana. Ambistoma. Su nombre científico es Ambistoma. ¿Cómo? ¿Bien? Ambistoma, con el No, Ambistoma mexicana. Es una salamandra mexicana. ¿Cómo más? Salamandra mexicana. Ah, salamandra, claro, sí, es un anfibio. Pero está tan adaptado al entorno lacustre que cuando quitamos el agua y metemos edificios como los que estamos ahora, pues lo matamos. Y aunque se ha podido reproducir en cautiverio, de hecho sobrevive porque se ha podido reproducir muy bien en cautiverio. Si no fuera porque se ha reproducido en cautiverio y cada año liberan en el lago Xochimilco, que es la única parte del lago que aún está medio viva, digo medio viva porque está muy contaminada, pues entonces esta Ambistoma mexicana no podría ya vivir. No, este es de la foto. Claro, el que tiene como unos pedazos de carne así en su cabecita. Qué bonito está. Sí, es muy bonito. Es una pena que al final ahora lo tengamos más en los espectaculares del ¿Y mundial. los puedes tener en casa como mascota? Sí, claro que hay que tener creo que un permiso porque es una especie súper protegida. Hay que reproducirla en cautiverio, está sujeta también a que el comercio de esas especies venga de lugares autorizados. Está también sujeta a tráfico legal de especies. O sea, es un anfibio en peligro de extinción. Sí, está. Pero, bueno, mis conclusiones es que ya está totalmente extinto del entorno natural, que es Xochimilco. Porque el año pasado, y la UNAM hizo un monitoreo, no encontró ni uno. Pero Xochimilco no es el único, supongo que no debe ser el único. Pues No debe Jalto, ser su única hábitat. creo que está también el lago de Zumpango, pero el lago de Zumpango es artificial porque está rellenado. Y en los pueblos acá en zonas rurales. No sé si en Texcoco, quizá en el lago de Texcoco. Muchas gracias. Porque, o sea, realmente de estos lagos que teníamos, Jaltocan era el del norte. Bueno, Texcoco era el más grande, que venía justamente desde Texcoco hasta Iztapalapa, Chalco, que estaba un poco más al sur, Zumpango, que estaba al norte, y Jaltocan, que estaba hasta arriba. Me falta otro, pero... Bueno, ahí vivía la ajolote. Pero fuimos rellenando y se impactó el lugar, y entonces ya, como solamente vivía en ese espacio, el hábitat del ajolote era el tular del Valle de México. O sea, el entorno donde había agua,
puede salir, hacer cosas en el aire porque no se muere y regresar a la... como Xochimilco. Sale China. Y entonces es un asunto muy triste porque ahora mismo los políticos prefieren meter millones de pesos en los espectaculares en lugar de meter millones de pesos a reproducir en cautiverio o a controlar la contaminación de Xochimilco. Es un buen ejemplo de algo que no deberíamos de permitir, pero bueno, desafortunadamente por más que queramos, lo único que podemos hacer es manifestarnos, hablar del asunto y apoyar a los políticos que apoyen al ajolote, pero realmente las decisiones están muy lejos de nosotros. Y entonces, desde el punto de vista del ajolote, pues está totalmente adaptado al suelo y al clima de Xochimilco. Sin embargo, el ajolote, el hecho de que se haya podido reproducir en cautiverio, por cierto, significa que su nicho es riesgoso, pero no es tan riesgoso, porque al final el ajolote puede tener un cierto nivel de adaptación. Hay otras especies que son muy delicadas y que en cautiverio no se reproducen y tienen graves problemas para que en cautiverio puedan reproducirse porque están en una dinámica estresante. Es como estar en una prisión. Es súper estresante. Súper. Es de las cosas más estresantes que incluso generan, en el caso de los humanos, las prisiones generan estrés postraumático. Y en el caso del ajolote, pues es lo mismo, está en una prisión. Sin embargo, se puede adaptar más o menos al grado tal de que, de hecho hay varias especies de ajolote, está la Mystoma mexicana y creo que este tiene 2 o 3 variedades o algo así. Y entonces se puede adaptar a los entornos de cautiverio y reproducirse y de ahí regresar a tratar de vivir en Xochimilco. El hecho es que este es un buen ejemplo porque en su momento el ajolote viene de otra especie probablemente que se tuvo que adaptar al Valle de México. No tengo muy claro cuánto tiempo en escala geológica lleva el Valle de México o el Valle de Anáhuac inundado o llevaba. Porque ya sin agua tenemos como 500 años, que es nada, es muy poquito tiempo, desde el punto de vista geológico. Pero probablemente haya llevado pues al menos unos 20, 30 mil años de que tenía ya agua, sino algunos millones, de que la cuenca se había establecido y estaba este paraíso que se tenía en la zona del Valle de Anáhuac. Y bueno, dicho esto, lo más importante es al final la adaptación y vayamos a platicar de los niveles de organización biológicos. A nivel político, ¿cómo nos organizamos? O a nivel económico, los seres humanos. Digamos organización económica. Tenemos personas, ¿no? Que trabajan. Pero típicamente las personas trabajan para personas morales, como este hotel. Y las personas morales son las que al final contribuyen a la economía y generan riqueza. ¿Cierto? A nivel político, ¿cómo nos organizamos? En México. Igual, ¿no? Pensemos en las personas. ¿Cómo se agrupan las personas a nivel político? Propuestas. ¿Por qué? Propuestas. O sea, Bueno, las personas generan propuestas, por ejemplo, pueden ser propuestas, votos, pero fundamentalmente tenemos el municipio. Que en el caso de la Ciudad de México, de hecho, sería una alcaldía o delegación, un nivel intermedio. O también se le llama demarcación territorial. Por ejemplo, las alcaldías de la Ciudad de México, las delegaciones del estado de Jalisco o las demarcaciones territoriales de Veracruz, que son niveles submunicipales. El municipio se divide y tiene un encargado, ¿no? Típicamente para obra pública y cosas de atención ciudadana. Aunque el voto llega hasta el municipio, ¿no? También para los representantes
Bueno, incluso si pensamos un nivel antes, aquí en lugar de personas, pero de una dinámica de participación ciudadana, estarían las famosas, en la Ciudad de México, comisiones de participación comunitaria. Y antes de eso, pues sí, las personas. Aunque el voto va directamente acá. Y las personas también pueden estar en relación con la alcaldía, no necesariamente tienen que pasar por el Copaco. Pero donde sí hay una jerarquía es aquí, que es el Estado, que supone que son libres y soberanos, y la Federación. De hecho, la Federación pues pertenece a organismos supranacionales. Como la ONU. ¿Otro ejemplo de organismo supranacional? La OEA, la ONU, todas las organizaciones que agrupan países. Esto es a nivel político, a nivel económico, pero ahora a nivel biológico, ¿cómo nos organizamos? Pero ya todo raro. Estos son los ejemplos para relacionar. Incluso antes, a nivel de esta empresa, por ejemplo, ¿cómo se organiza el personal? Podríamos ser organización del Santos. ¿Cómo se organiza el personal? Por departamentos. ¿Sí? Son las áreas. O sea, tiene un área. ¿Y el área le reporta una gerencia? ¿Y la gerencia una dirección? Dirección, supervisión. ¿Dónde está la supervisión? Aquí. Sí. Entonces aquí sería supervisión. La persona reporta al supervisor al área, que es un jefe, ¿no? Sí. El jefe de la gerencia de dirección. La dirección a quien le reporta al consejo de administración. Aquí lo mismo. Desde el punto de vista biológico, organización, tenemos también niveles de organización, que ha sido un modelo con el cual los seres humanos hemos determinado que las cosas tengan un cierto orden. Al final esto está en nuestra mente. Si los vemos desde el punto de vista físico, ¿por dónde empezamos? Hay partículas subatómicas. Electrones, neutrones, protones. Eso al final forma átomos. Los átomos son moléculas. O también los átomos forman biomoléculas. Las que hablamos ayer. Las biomoléculas al final forman células. Bueno, aquí realmente serían compuestos celulares, ¿no? Corpúsculos celulares. Organelos celulares. De ahí se forman células. Las células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman aparatos y sistemas. Los aparatos y sistemas forman seres vivos. Esto a nivel como médico, ¿no? Es toda la división química, física, biológica. Aquí empieza la biología. Hablamos de que prácticamente desde acá es biología, para acá es química y física. Vale. Sin embargo, estos seres vivos además tienen una forma de organizarse de manera diferente, porque estos seres vivos son los individuos que aparecen ahí. Y los individuos se agrupan en poblaciones.
O sea, poblaciones de una especie. Las poblaciones de una especie se agrupan en comunidades de varias especies. Varias especies. Comunidades. Las comunidades al final generan ecosistemas. Y los ecosistemas ya se organizan en la biosfera. Que aquí el concepto de biosfera es el más intrincado porque los individuos están limitados. Podemos decir un perro, un gato, un ser humano, ¿no? Las poblaciones están limitadas porque aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, etc. En poblaciones también podemos saber 1, 2, 3, 4 cuántos individuos tienen. En las comunidades se empieza a complicar porque como son varias especies, el número es finito, pero no podemos saberlo a ciencia cierta porque no hay forma de ver todas las especies porque están distribuidas en un área muy grande. El ecosistema es aún más difícil porque el ecosistema abarca muy grandes extensiones de terreno donde se verifican estos flujos de materia y energía que ya hablábamos y que hoy vamos a profundizar. Y ya a nivel de biosfera, esto simplemente es biosfera es el término con el cual hablamos de todo, la esfera que incluye a todos los seres vivos, pero es totalmente abstracto. No hay forma de separarla de la hidrosfera, de la geósfera, etc., porque al final lo que estamos diciendo es el planeta Tierra y todos sus seres vivos, esa masa de seres vivos que existen y donde estamos nosotros, 8.000 millones de seres humanos, por cierto, esa es la biosfera. Bueno, aquí habría, probablemente algunos dicen que no estamos en la biosfera, que estamos en la tecnosfera, porque al final lo que decíamos es totalmente artificial, ya no comemos, ya no cazamos, ya no nos cazan, etc. Pero lo importante es que los individuos que están compuestos por muchos elementos previos donde ya puede haber física y química y desde donde empieza la biología aquí, los individuos se agrupan en poblaciones de una especie, en comunidades de varias especies, en ecosistemas y obviamente en muchas comunidades. Varias comunidades. Y en la biosfera que ya es todo el planeta. Todo el planeta que está vivo. Entonces, desde el punto de vista del turismo sustentable, lo que platicábamos de Mahahual, de este desarrollo turístico que es con un hotel que se planteaba hacer en la Riviera Maya. No, preparar un café. Pues Sí, está bien. esa nueva obra iba a impactar individuos, iba a impactar poblaciones, iba a impactar comunidades y muy probablemente iba a ser tan grande que iba a impactar a todo el ecosistema de la zona. O a una parte, que es una zona que probablemente está en reserva. Y entonces el nivel del impacto era tan grande que la Secretaría de Medio Ambiente, ¿por qué el impacto grande o quizá por temas políticos? Lo sabemos, dijo que no. Entonces siempre no se va a hacer. Y no se va a hacer. Bueno, hasta que llegue el siguiente gobierno, a lo mejor de derechas, que no crea en el impacto ambiental y diga que se tiene que hacer. O sea, dependemos mucho del tema político que criticamos, ¿no? O sea, prácticamente todo es fuerza. Si el político llega y tiene mucho poder político y económico, las cosas se hacen más por suerte de pasar. No sigue pasando un poco. Seguimos sin tener un Estado de Derecho suficientemente sólido, pero bueno, además de esas tragedias, para el tema de los hoteles, pues el hacer nuevos desarrollos puede impactar a los ecosistemas. Y si impacta a los ecosistemas probablemente sea peligroso y ya no se autorice la obra. Y bueno, de aquí dudas. Muy lógico, ¿no? De aquí tenemos que entrar al detalle de que los seres vivos pueden o no fabricar sus propios alimentos. Las plantas toman el CO2 del aire, el monóxido de carbono, y lo transforman en qué lo transforman. Lo transforman en carbono estructural. O sea, lo transforman en sus tejidos. Una planta toma el dióxido de carbono y con el uso de oxígeno y la luz solar, con esa energía genera el nuevo tejido de la planta. De hecho, genera células.
En este caso la planta no tiene órganos porque esto es un poco del punto de vista animal. Pero tenemos dos clasificaciones importantes. La planta es autotrófica. Autótrofo y heterótrofo. De la raíz griega que habla justo de sí mismo o distinto a sí mismo. Y trofos, alimento. En ambos casos. Entonces los autótrofos, como las plantas, generan su propio alimento. Y los heterótrofos, como los animales, típicamente consumen el alimento. ¿Dudas hasta aquí? Correcto. Entonces, la planta genera sus tejidos de la planta solo a partir de la fotosíntesis con la energía del sol. Genera su propio alimento. Y de ese alimento ya generan estructuras físicas y sus diferentes partes de la planta. Bueno, ahí está lo de la fotosíntesis. Y las plantas, de hecho, los organismos autotróficos van a tener la característica de que van a alimentar a los organismos, típicamente a los organismos heterotróficos. Porque si este puede producir su propio alimento, no va a depender de nadie más que de sí mismo, pero este de acá tiene que consumir a alguien. Entonces, típicamente habrá un nivel de consumidores heterótrofos que se alimenten de autótrofos, que son los consumidores primarios. En los entornos turísticos, pues donde haya plantas estarán justamente los organismos autotróficos, y si hay por ahí algunos animales que se alimenten de dichas plantas, pues esos serán los heterótrofos que se alimenten de los organismos autótrofos en ese lugar donde haya. Y entonces, desde el punto de vista de del consumo, esto es importante para abstraernos del ecosistema y pensar que en un entorno natural, pongamos un ejemplo, por ejemplo, en el Parque Nacional del Chico, en el bosque que hay ahí, una cierta cantidad de organismos serán autótrofos, otros serán heterótrofos y se alimentarán los unos de los otros. Un ejemplo de organismos autótrofos en el Chico Hidalgo podrían ser justamente todas las plantas, las hierbas, los árboles, todo el que recibe la luz solar y para que su alimento son autótrofos. Y de ahí los heterótrofos van a ser consumidores o descomponedores. Ha habido varios modelos para decir o para representar cómo está la dinámica trófica de los ecosistemas y en el consumo, donde típicamente se pone al ser humano hasta arriba porque hasta el momento no sabemos de nadie que se alimente de los seres humanos. Entonces, en las pirámides tróficas, que es un modelo muy simplificado, tenemos diferentes organismos. Y hasta abajo era lo que decíamos justamente de los organismos autótrofos. Y arriba de ellos obviamente tenemos heterótrofos, herbívoros, y acá estarían los carnívoros. Nosotros particularmente podemos alimentarnos de todos, prácticamente, incluso de las semillas, de los autótrofos. O sea, nos alimentamos de semillas, nos alimentamos de hierbas, nos alimentamos de conejos y nos alimentamos de incluso leones, ¿no? En el mercado de San Juan de la Ciudad de México podemos encontrar comida de jabalí, comida de carne carnívora. En el mercado de San Juan, en el centro de la ciudad, por metro Salto del Agua. Ahí hay carne de león, carne de canguro, carne de cocodrilo, sí, es posible que nosotros, y nos lo podemos comer. ¿Cómo se llama? Mercado de San Juan. El modelo de la pirámide trófica está relativamente simplificado
Entonces solo lo mencionaremos aquí, pero lo que nos interesa a nosotros es más bien pensar en cadenas tróficas. Los recursos naturales están disponibles prácticamente allá. Y los autótrofos al final comentábamos que van a utilizarlo para usar esos recursos naturales, por ejemplo el aire que respiramos o algunos minerales, para ser consumidos, para consumir. Y aquí probablemente los autótrofos también necesiten energía solar típicamente. El sol es la fuente de energía de toda la vida, de todo el planeta. Toda la energía que usamos en el planeta en algún momento estuvo en el sol. Después de los autótrofos tenemos los consumidores primarios. También tenemos consumidores secundarios. Incluso podríamos tener consumidores terciarios. Y aquí se llama la cadena trófica porque al final podemos tener cadenas así, y así, y así. Y todos ellos al final van a ser mineralizados por los descomponedores. Porque a las plantas se las van a comer las bacterias o los hongos, lo mismo que a los demás, a los que incluso se los comerán los gusanos antes de que los descomponedores tomen esa energía y la regresen a los recursos naturales. O sea que vamos a reciclar materia orgánica. Y al final estos descomponedores pues, son los organismos encargados de que haya un ciclo que se recicle naturalmente y que en el ambiente no existan recursos. Esto es importante. En el ambiente, perdón, que no existan residuos. No existen residuos. Porque todo se recicla. Y aquí lo vemos. Todo regresa al entorno como recursos naturales, disponibles para que otros autótrofos los puedan utilizar, que los consuman otros consumidores primarios, secundarios y terciarios. Y entonces se le llama cadena alimenticia o cadena trófica porque vamos a ir comiendo o alimentándonos de los niveles distintos. La realidad es que, como se ve aquí, puede ser una red. Porque aquí puede haber otro consumidor primario de otra especie A, y este puede ser de la especie B. Entonces las cadenas irrestróficas son formas en las que representamos cómo se utiliza el alimento y cómo va pasando la energía de un nivel a otro y cómo se recicla. Esto es justo lo que no tenemos en las ciudades. Porque este paso de descomponer es relativamente caro de hacerlo de manera artificial. Se requiere mucho dinero. Y si el gobierno no está dispuesto a meterle dinero a este asunto o no permite que los privados lo hagan, que es justo el caso de la Ciudad de México o de México. El gobierno no tiene dinero para hacer las inversiones y no permite que los privados lo hagan. Entonces estamos atascados. Los componedores son como composta. Exacto. La composta, las bacterias están en la composta y pueden destruir todo y regresarlo al suelo para que esos compuestos estén disponibles para las plantas. Pero una planta de composta pues tiene un costo de capital, no es tan alto, pero existen algunos millones de pesos. Entonces hay que sacar dinero de algún lado, metérselo ahí. Dinero que podría ser a lo mejor para comprar votos, o bueno, no pensemos para algo tan feo, pero sí podría ser para hacer hospitales o podría ser para hacer la publicidad de los ajolotes, muy importante ahora del mundial. Bueno, este paso es donde estamos atascados en el mundo de los residuos. No podemos, desde el punto de vista de los seres humanos, todo lo que consumimos y desechamos no lo podemos hacer que vuelva a ser un recurso natural y que haya economía circular.
que es justamente todos los conceptos que, bueno, ya lo mencioné, economía circular. La economía circular es la propuesta de que a nivel urbano podamos reciclar los residuos tal cual existen en las cadenas y redes tróficas, donde nada se desperdicia, todo regresa a la naturaleza o al mundo natural, al suelo, al agua o al aire, y del suelo, el agua o al aire lo toman las plantas, y las plantas generan tejido y los consumen los conejos, a los conejos se los comen los zorros y a los zorros se los comen los seres humanos. Y entonces, la cadena trófica al final es la representación de cómo generan, cómo consumen de una manera simplificada para pocas especies, y las redes tróficas es donde ya metemos a todas las especies disponibles, interconectando las cadenas tróficas. Al final, si estas especies en ciertos lugares dejan de existir, entonces los consumidores de acá, si están especializados y este deja de existir, van a tener que ahora alimentarse de estos de acá. El problema típicamente viene a nivel de mientras más arriba estás en la cadena trófica, porque podemos llegar a ser como los pandas, que se alimentan solamente. ¿Los pandas dónde estarían? ¿Son recursos naturales? ¿Son autótrofos? No, los pandas no son autótrofos. El bambú es autótrofo. ¿Y por qué solamente comen bambú? Porque está súper especializado. La evolución los ha llevado a adaptarse a lugares donde solo había bambú. Se adaptaron, muy felices, pero les quitas el bambú, digamos que se extingue el bambú. Pues adiós panda. Pero supongo que los zoológicos le han de dar más. No creo que solo les den bambú. No lo sé, eso sí no lo tengo muy claro porque no me he dedicado a la zootecnia, pero probablemente el panda esté tan especializado. Pero como dices tú, o sea, si se extingue el bambú. La alta especialización trófica es O sea, súper riesgosa. O sea, pues su comida principal es el bambú. Sí. Si no es que, bueno, yo sé que es su única comida, habría que investigar igual si hay forma de darle bambú artificial, no sé, pero yo sé que solo comen bambú. Le quitas el bambú y lo matas. Imagínate que llega una plaga que destruye todo el bambú, como ha pasado aquí con plagas de gusano barrenador, bueno, ciertas plagas para las toronjas o mandarinas, etc., ¿no? Que destruyen toda la producción. Y entonces el panda está tan especializado para comer bambú que entra en una dinámica muy peligrosa. Y entonces, si le quitamos su bambú de manera artificial, pues entonces adiós panda. Y bueno, todo esto al final coexiste en una dinámica de materia y energía, de factores bióticos y abióticos, desde el punto de vista ambiental. O sea, aquí alrededor de todo esto habrá factores bióticos y abióticos, o como decíamos ahora en la ecología más moderna, poblaciones y recursos. Y bueno, para seguir moviéndonos, existen unas reglas de dedo. Se llaman reglas de dedo porque se piensa en este dedo de que todo está bien. Y la regla de dedo dice de que la energía va subiendo 10% en cada nivel trófico. O sea que solamente se va transfiriendo este 10% y el 90% restante se pierde como calor, no se aprovecha para generar crecimiento de los organismos superiores. Y bueno, se dice que esta regla explica por qué los grandes depredadores, por ejemplo, pensemos en el panda es un mal ejemplo, pero Es un depredador, no sé. el panda no, porque es heterótrofo consumidor de primer nivel. Justo estaba pensando en una dinámica un poco más. Un depredador, pues un león. Yo creo que vamos a tener que meterlo en insecto por aquí. Bueno, la araña es un consumidor de segundo orden, porque se alimenta de mosquitos y demás. Bueno, los mosquitos también es un poco más complicado, porque se alimentan de
de sangre. Un depredador como un anfibio. Un depredador como un anfibio. Pero que anfibio, por ejemplo, es que depredadores anfibios, ¿quién podría ser? Aquí de entrada serían las plantas. Pensemos en un bosque y aquí a lo mejor están los ratones. Pero los ratones se los pueden comer también. Los lobos, los zorros, los consumidores superiores. Y entonces, como la energía va pasando poquito a poquito a poquito, por cada lobo que tengamos, la población de ratones que se necesita no debe ser tan grande. Y de hecho la que tiene que ser más grande es esta de acá, que es autotrófica. Porque la energía que se consuma para acá se va a quedar el 10%, y para muchas plantas se van a necesitar una cantidad menor de ratones. Y para esa cantidad de ratones vamos a necesitar, o vamos a tener en el entorno natural en equilibrio, una cantidad menor de depredadores. Si solo tuviéramos depredadores, ¿qué podría suceder con los ratones? Si tenemos un exceso de depredadores. Es un pedazo de comida. No, más bien se acaban los ratones. O sea, te extinguen los ratones. Pero si ya no hay comida, o sea, entre ellos mismos se pueden. Esa sería una competencia, bueno, eso sería como canibalismo, pero eso es relativamente raro. Sí podría suceder, probablemente podría suceder. Pero lo que sucede más bien es que si se acaban los ratones, pues se van a la otra especie. Y si se acaban esa otra especie, se extinguen. Los consumidores, mientras más arriba, típicamente tienen más opciones, no solamente están enfocados como los pandas en una sola especie. Y aquí lo mismo pasa con los insectos. Las arañas se alimentan de mosquitos, de cualquier otro insecto herbívoro. Las arañas estarían por aquí. Los camaleones estarían por aquí. Pero las arañas son carnívoras. Atrapan y comen a otros seres vivos que son artrópodos o insectos. Y bueno, hablemos del ciclo del agua. Hasta aquí, ¿no? Sí. A nivel de toda la Tierra, a nivel de la biosfera, o de la geósfera, podríamos pensar. El agua como materia sensible. Incluso esto pasa también en las ciudades. Las ciudades hablan de un ciclo urbano del agua. Entonces aquí tenemos un ciclo de que aquí es natural y bueno, también existe el urbano. Aunque este es construido, artificial, que es el que sucede en las ciudades. Pero el ciclo del agua natural empieza en algún sitio donde haya agua. Puede haber agua subterránea. En el nivel freático del subsuelo. Del suelo. Puede aflorar de alguna manera, como manantial, etc. Y aquí puede correr como ríos o lagos, cuerpos de agua. Puede evaporarse. Y de hecho aquí, a nivel biológico, se llama evapotranspiración. Porque a la atmósfera, estamos hablando de que aquí es la atmósfera, por acá tenemos la hidrosfera o los cuerpos de agua,
está el 2. Si tenemos arbolitos, los arbolitos también van a transpirar cierta agua, por eso se habla de transpiración. Porque hay un flujo hacia arriba de agua. El agua puede venir del subsuelo hacia manantiales, de los manantiales puede ir a los ríos o cuerpos de agua, de los cuerpos de agua y de los seres vivos. Bueno, de hecho del subsuelo también puede pasar a los árboles, de los árboles puede ir a la atmósfera, de la atmósfera puede pasar de nuevo al subsuelo y también puede pasar a la hidrosfera. Y viceversa, porque la hidrosfera también puede el agua pasar por la del subsuelo al agua subterránea. Entonces aquí hay lluvia. Aquí hay lluvia. Aquí hay transporte subterráneo. Aquí hay extracción o manantiales. Y aquí hay evapotranspiración y así se sigue. De hecho, la evapotranspiración llegaría aquí a las nubes. Y es un ciclo que es muy complicado medirlo porque ya se hace a nivel de ecosistemas y entonces son las grandes extensiones de terreno que al final se mezclan con otros ecosistemas. Los ecosistemas no tienen límites fijos. No es como los estados de la República, que podemos decir que este es un estado y este es otro, el estado A y el estado B. Si me muevo un pie acá, estoy en el estado A, y si me muevo un pie acá, estoy en el estado B. Aquí no funciona así. Porque este ciclo del agua es prácticamente global, no hay forma de medirlo tan fácil. Porque es muy complicado. Entonces, bueno, evaporación, precipitación. Y esto además transporta, esto puede transportar, por ejemplo, de la litosfera, cuando llega aquí sobre el árbol, esto lleva también nutrientes. Y de hecho de aquí también pasa a la biota, o sea, a los organismos vivos, que también transpiran. O sea, de lo que decíamos, de los autótrofos, se lo consumen otros heterótrofos y también ellos transpiran. Y aportan poquito, pero aportan a la atmósfera. Y bueno, esto mismo pasa, pero con el carbono y el nitrógeno. Exactamente lo mismo. Tenemos no solamente para el carbono, para el nitrógeno, sino también para el fósforo. Y como comentábamos, incluso a nivel de las ciudades tenemos un propio ciclo del agua totalmente artificial. Entre la extracción del agua, la conducción a los lugares donde usamos el agua en los grifos, al drenaje, al tratamiento del agua y a la descarga a los ríos, al mar o al aprovechamiento y reciclaje de esa agua. Entonces, el oxígeno lo mismo. En el caso del carbono, podremos tener cierto carbono en la litosfera que pase a los seres vivos de acá. Y de hecho, el carbono como CO2 de la atmósfera lo van a transpirar los animales, lo van a aprovechar las plantas. Haciendo también aquí, por cierto, un ciclo, porque nosotros como seres vivos podemos consumir autótrofos y exhalar dióxido de carbono de la glucosa que comimos, de los autótrofos, y además las plantas lo van a estar recirculando de esta manera. Y bueno, las plantas, evidentemente, esto va a ser a través de la respiración. Y esto va a ser a través de la fotosíntesis.
hecho, Lo de la quema de combustibles fósiles, ¿qué es? O sea, los huesos. ¿O? bueno, esos estarían aquí, combustibles fósiles, aquí estaría el petróleo hoy. De aquí lo extraemos, de aquí se quema y de aquí llega. Y sí, parte del problema del calentamiento global es que mucho combustible que estaba en el subsuelo, en la litosfera, ha pasado a la atmósfera. Y si lo vemos aquí desde el punto de vista de la hidrosfera o de todo el mar, aquí también vamos a tener consumo de CO2 por las algas y exhalación de CO2 por los animales. Desde el punto de vista de la hidrosfera, en el mar, o en los cuerpos de agua. Y al final, si hacemos un balance, el problema es que el nivel de CO2 en la atmósfera crece y crece y crece. Ahora mismo, si no me equivoco, estamos sobre 460 partes por millón. O sea, 460 miligramos de carbono por cada litro de atmósfera. Tomamos un litro, bueno, ahí en este litro hay 460 miligramos de carbono, como CO2, de carbono mineral, porque este es carbono orgánico, al igual que la algas. Carbono orgánico en los seres vivos, etc. Pero sí, aquí está el problema del calentamiento de la Tierra. ¿Dudas aquí? Y entonces, desde el punto de vista ecológico, pues estamos alterando nuestro entorno natural de toda la Tierra, porque nuestra actividad está jalando mucho carbono que estaba en la litosfera y lo estamos mandando a la atmósfera solamente para estar felices y tener dinero. Drill, baby, drill, decía Trump, ¿no? Desde el punto de vista del oxígeno, el oxígeno está en la atmósfera en una proporción de 20.9%. Y de aquí de la atmósfera pasa a los seres vivos. Porque lo respiramos. Y de los seres vivos que pueden estar, por cierto, en el agua, en el mar o en la tierra. Seres vivos en la tierra, en la tierra. Y seres vivos marinos. Sí, exactamente, como nosotros. Respiramos, usamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Y ese CO2 exhalamos, al final tiene que pasar por autótrofos que hacen el proceso inverso. Agarran el CO2 y mandan oxígeno a la atmósfera y se quedan con el carbono. Esto es un poco más fácil, porque el gran reservorio del CO2 es en la atmósfera. Sin embargo, tenemos también CO2 en la litosfera, que no es tan común, pero ya tenemos oxígeno, pues tenemos óxidos en la litosfera. Que salen por la minería y que también aportan el dióxido de carbono de manera artificial a la atmósfera. De hecho, este está aquí.
Casi todo es atmósfera. ¿Dudas hasta aquí? Entonces quizás los dos sencillos para recordar. El que está un poco más complicado es el ciclo del fósforo. Porque aquí en la litosfera tenemos elementos de fósforo, como rocas, que pueden ser extraídas como minería o pasar a la hidrosfera por meteorización. Porque justamente puede destruirse a través de eso. Pero por meteorización también puede pasar al suelo. Y del suelo puede pasar a las plantas. En la biosfera. Y de las plantas pasar a los animales. Y de los animales pasar a los descomponedores y de los descomponedores regresar al suelo. Aquí estaría la biosfera. Sin embargo, también de los animales podría pasar a la hidrosfera. También aquí podría estar en los sedimentos de los cuerpos de agua. Pero básicamente el fósforo está en la litosfera y hay una grave crisis porque es limitado. Las reservas de fósforo bajan y bajan y bajan cada año y no hay forma de obtener fósforo de manera artificial todavía. Entonces el fósforo es totalmente no renovable y el fósforo que minemos, de hecho si lo minamos, de la minería va a pasar a las plantas. Porque al momento de pasar el fósforo a las plantas van a crecer mejor y van a mover la economía. Los plantas salen a los animales de la descomposición al suelo, pero ya cuando está en el suelo típicamente es difícil de pasarla también. De hecho, del suelo también podría pasar a la hidrosfera. Pero si pasan a la hidrosfera, que es el lugar grande se vuelve el fósforo descompuesto, aquí el problema de la hidrosfera es que está súper diluido para que en tierra lo podamos utilizar. Se queda ahí en miles de millones de litros de agua y ya no podemos volver a jalarlo para acá. A las proporciones que necesitamos. Esta es parte de lo que se llama la crisis del fósforo. Que tenemos, creo que solo fósforo hasta 2060 para poder dar fósforo en cantidades industriales a las plantas y de las plantas, de hecho, dárselo a los animales y al hombre. Y si este ciclo del fósforo se rompe, ¿qué podría pasar? Pues la economía colapsa. Porque entonces vamos a tener un grave problema para producir plantas a nivel industrial que nos van a alimentar. O que van a alimentar a los animales que nos alimentarán. Tendremos que buscar unas otras maneras de aprovechar el fósforo. Hay algunas oportunidades de tratamiento, pero probablemente es algo que lleguemos a ver en esta generación. Ok. Y bueno, esta reutilización, parte del concepto aquí es el reciclaje. Nada se desaprovecha y no existe el residuo porque todo se recicla. La materia cambia de ubicación y la energía no se recicla, destacando procesos distintos en la naturaleza. La interrupción pues, puede causar desequilibrio, decimos en el punto de vista tecnosférico o de las personas. Si se interrumpe el ciclo del fósforo, pues dejamos de tener fósforo para las plantas. Y si impactamos estos ciclos, en mayor o menor medida podríamos impactar no solo al ambiente, sino impactarnos a nosotros mismos
como seres humanos, generando mayores desigualdades y todo. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Y entonces el fósforo se nos va a acabar. Lo importante es no estar en las ciudades cuando eso pasa, porque las ciudades dependen prácticamente al 100% de lo que se produce fuera de las ciudades. En cambio, si viviéramos en el campo y produjéramos algunos de los alimentos que consumimos, pues seríamos un poco más resilientes. En caso de una interrupción, podríamos buscar formas para autosustentarnos. Y bueno, pasemos al último tema, que es la relación entre los seres vivos. En las comunidades, ¿qué decíamos que era una comunidad, Santi? No, una comunidad es un conjunto de poblaciones. Población es el conjunto de especies, un individuo de una especie, y los individuos pues son los seres vivos que platicamos. Entonces aquí vamos a tener diferentes relaciones entre los individuos, entre la misma o la diferente especie.